Iniciamos. Bueno, primero quiero darles las bienvenidas a todos con un tema que en lo particular me parece bastante oportuno. Yo creo que saliendo de la crisis del COVID o el inicio de la recuperación, creo que la suficiencia de capital para las instituciones financieras va a ser mucho más relevante y sin duda alguna va a ser una palanca importante. El capital es probablemente uno de los recursos más escasos que tenemos las instituciones financieras o que tienen las instituciones financieras. Y sin duda alguna hay que usarlo de manera bastante inteligente. Creo que las instituciones financieras que lo entiendan y lo utilicen de manera correcta podrán ganar sin duda alguna ventaja competitiva en el mercado. O sea que más que el capital ser una barrera de fuerza para las instituciones financieras, realmente pudiera ser una herramienta diferenciadora o la correcta gestión del capital, una estrategia diferenciadora y que va a poder generar ventaja competitiva. Para ese tema, sin duda, nos va a acompañar José Manuel Desvián, y de parte del Club de Gestión de Riesgo de República Dominicana le quiero dar la bienvenida y lo voy a dejar con Juan Carlos, director de riesgo del Club de Gestión de Riesgo de España. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Eliel, y buenos días a todos, porque es un placer estar de nuevo en esta reunión que organiza el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, que es un club joven, pero que ya está empezando a organizar cosas realmente interesantes, ¿no? Partiendo de la idea de que comentaba Eliel, que el capital es algo muy importante, a mí me gustaría, antes de que tome la palabra José Manuel Desvián y centre la exposición en la importancia del capital, volver un poco como a los fundamentos básicos de la gestión del riesgo, ¿no? El objetivo esencial de la gestión del riesgo todos sabemos que es identificar, medir, valorar y seguir los riesgos adecuadamente de una institución con un fin primordial. Y ese fin primordial todos también sabemos que es preservar la solvencia patrimonial de las instituciones. Claro, no hay nada más pegado al concepto de solvencia patrimonial que el capital. Es decir, cuando el capital es suficiente, pues una entidad puede desarrollarse, puede crecer, puede cubrir, digamos, eventos de crisis que sean sobrevenidos, como esta crisis COVID, por ejemplo. Por tanto, es evidente que la base y el fundamento de toda institución financiera, que debe ser la solvencia patrimonial, está anclada, está cimentada, digamos, sería como el concreto, el hormigón, sería el capital, ¿no? Y el capital es fundamental que las personas que gestionáis riesgos tengan muy claro este concepto de cuál es la importancia del capital y cuál es la necesidad de capital, porque en el fondo, pegado al objetivo fundamental de la gestión del riesgo, nosotros como responsables de riesgos y gestores de riesgos tenemos que ser muy conscientes y conocer con mucho realismo cuáles son los riesgos implícitos que tenemos en nuestras carteras. Riesgos implícitos, como sabemos, de todo tipo. Porque al final todos esos riesgos implícitos demandan una necesidad para cubrir, digamos, las necesidades de cobertura de eventos inesperados. Necesitamos pérdidas esperadas por un lado, pero con eso cubrimos provisiones, pero necesitamos capital económico. Y ese capital económico es el que realmente necesita nuestra institución para cubrir todos esos riesgos implícitos. Capital económico que también sabemos que es distinto del capital regulatorio, ¿no? Por eso es muy importante que el capital económico siempre sea inferior al capital regulatorio y al capital real que figure en nuestros balances, ¿no? Porque eso nos dará una holgura que nos permite cubrir esas volatilidades que tantos quebraderos de cabeza nos dan. Por tanto, tampoco me quiero extender mucho más, solamente quiero poner de manifiesto eso, una vez más, que el capital es como el corazón de la institución, que comentábamos un poco antes de empezar. Es decir, si te falla el corazón, pues ya sabes lo que pasa. Entonces, para una institución financiera es esencial, y no solamente para la institución financiera, sino para la sanidad del propio sistema financiero en su conjunto, es fundamental que las entidades sean conscientes, por un lado,
de la importancia de la gestión del riesgo, de cuáles son todos los riesgos implícitos que hay en las carteras y, por otro, cuáles realmente las necesidades de capital que uno tiene, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en tiempos de crisis, y como el capital, como decía muy bien Eliel, es escaso, pues andamos ahí a veces pues titubeando, tal. Y mira, hay cosas con las que no caben dudas y el capital es fundamental para garantizar la sanidad y la estabilidad no solamente de las instituciones financieras en las que trabajamos, sino de los sistemas financieros y de las economías en general, ¿no? Por tanto, esto es un tema capital y sin más yo le daría la palabra a José Manuel, que además, de verdad que enhorabuena, José Manuel, te lo digo ya de antemano porque has preparado una presentación francamente interesante. Así que, oye, muchísimas gracias y que os sirva y sea muy útil la presentación. Gracias a Gracias, Juan todos. Carlos. Muchas gracias por tus palabras y buenos días a todos. Es un placer teneros hoy aquí. Voy a ver si consigo que veáis la presentación. ¿Se ve? ¿Estáis viéndolo? No, no se ve, por lo menos acá yo Bueno, no la pues veo. vamos a intentarlo de nuevo. Ahora espero que sí. ¿Sí? Sí se ve, sí. Fenomenal. Bueno, comentaba yo con mis compañeros antes de conectaros a todos que este tema del ICAP pues es un tema que tiene unas ramificaciones pues muy amplias, porque en el fondo estamos hablando de estrategia de negocio, ¿no? Gestión de riesgo, por supuesto, porque el capital no deja de ser una métrica, también una métrica de medición del riesgo, pero también estamos hablando de stress testing, de planificación, de resultados, de marco de apetito a riesgo, en fin, o sea que hay pocos temas que no estén de una manera u otra conectados al ICAP y bueno, vamos en esta presentación que va a tener que ser breve por fuerza, vamos a dar unas pinceladas que espero os puedan dar una idea global de la importancia de este proceso de autoevaluación de capital. Muy bien. Pues empezaré por aquí, por subrayar la importancia que el ICAP tiene para la gestión interna y me atrevo a decir para la gestión estratégica de las entidades de crédito, ¿no? El ICAP, ya sabéis que son las siglas en inglés del proceso interno, y hay que subrayarlo de interno, porque aunque tiene una dimensión de utilidad para el regulador, es un proceso fundamentalmente interno, para la gestión interna de las entidades. Proceso interno de evaluación de la adecuación o suficiencia del capital, ¿no? Y eso es de lo que va el ICAP, ¿no? Que la entidad efectúe una autoevaluación, naturalmente, de los riesgos, de su perfil de riesgo, para asignarle capital a cada uno de esos riesgos y verificar que la entidad tiene capital suficiente para protegerse de las posibles pérdidas que puedan producirse, no solamente en un escenario central, sino también en escenarios razonablemente severos, escenarios adversos razonablemente severos, ¿no? Muy bien, pero antes hacer una pequeña introducción. Todos los gestores de riesgo saben que riesgo y retorno van de la mano, ¿no? Riesgo y retorno esperado. El retorno esperado va de la mano del riesgo. A mayor riesgo cabe esperar un mayor retorno esperado, ¿no? Pero claro, esto naturalmente que el retorno es esperado. No quiere decir que sea siempre así. Hay una variabilidad de los resultados que puede llevarnos incluso a tener que aceptar pérdidas, a tener que incurrir en pérdidas, y para esa variabilidad pues está precisamente esa volatilidad de los resultados, esa variabilidad, para eso está el capital, para protegernos de esa variabilidad de los resultados. Pero no voy a enfatizar más la importancia que tiene el capital para protegernos de la volatilidad de los resultados, de las pérdidas, es algo ya suficientemente conocido, ¿verdad? Pero quiero llevaros a pensar sobre otras funciones que también puede tener el capital y la propia gestión de riesgos, ¿no? De manera que si en vez de tener en cuenta en ese eje de ordenadas y abscisas retornos nominales, tenemos en cuenta retornos ajustados a riesgo, como tendríamos aquí en el eje vertical, y en el eje horizontal seguimos teniendo el riesgo que veíamos antes, pero la relación entre retorno ajustado a riesgo y riesgo
pues cambia. Ya no es una relación lineal, como podríamos pensar inicialmente, sino que hay una zona que nos llevaría a una maximizar el valor esperado de la empresa, situándonos en una zona de riesgo óptimo, ¿no? De manera que ese retorno ajustado a riesgo se maximizaría. Habría que buscar el nivel de riesgo que nos llevase a esa situación óptima en cuanto a riesgo-rentabilidad ajustada a riesgo, ¿no? Una primera zona, estaríamos hablando de un riesgo insuficiente, la entidad todavía tendría capacidad de aumentar su riesgo, mientras que si el riesgo es excesivo, esa rentabilidad ajustada a riesgo disminuiría. Tendríamos que ser capaces de ubicar a la entidad, el perfil de riesgo de la entidad, en esta zona de riesgo óptimo, ¿no? Lo que llaman de sweet spots, ¿no? Claro, para ello, primero, tenemos que identificar todos los riesgos relevantes de la entidad y luego, además, utilizar una métrica que nos permita sumarlos, agregarlos y saber cuál es la foto global del perfil de riesgo de la entidad, ya digo, con una métrica que sea la apropiada. Esto puede ser una métrica de capital económico, por ejemplo, que nos permita ir más allá de la métrica de capital regulatorio, que, como sabéis, no incorpora todos los riesgos, ¿no? Más allá de la suficiencia de capital, más allá de ser capaz de situarnos esa foto global del perfil de riesgo, la gestión de riesgos también tiene que estar íntimamente ligada al desarrollo y la fijación de la estrategia de negocio. Y un poco quería haceros ver un poco la utilidad también que tiene esta visión de la gestión de riesgos para conseguir la sostenibilidad del negocio, que es la idea fundamental, conseguir que el negocio, la estrategia de negocio sea sostenible. De manera que en esa estrategia de negocio habría que identificar qué riesgos se van a generar en la ejecución de esa estrategia, tratar de aplicarles una métrica que nos permita agregarlos, como la de capital económico que veíamos antes, pero también puede ser una métrica de stress testing, y valorar si esos riesgos que se producen al ejecutar la estrategia están en línea con el apetito a riesgo que hemos definido, con nuestro apetito a riesgo que como institución hemos considerado aceptable, ¿no? En caso de que algunos aspectos de la estrategia se demostrase que pueden incumplir el apetito, puede ser límites de riesgo, puede ser en términos de capital necesario o de liquidez, habría que reevaluar la estrategia. De manera que la gestión de riesgos, con esta métrica de capital y esta planificación, identificación de riesgos en los escenarios previstos o futuribles, nos permiten conseguir obtener ciertas garantías de que esa estrategia va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Que va a ser capaz de desarrollarse incluso en escenarios adversos, sin incumplir nuestro apetito a riesgo y contando con los recursos financieros o de capital y de liquidez necesarios, ¿no? De manera que, en este sentido, la gestión de riesgos, mediante la fijación mediante el propio ICAP o mediante herramientas como el marco de apetito, consiguen esa búsqueda de la sostenibilidad en la ejecución de la estrategia de negocio, que como es natural, pues va a estar en el centro de la estrategia de la entidad y va a tener siempre que hablarse de forma permanente con ese marco de apetito. En la medida que se revise la estrategia, habrá que verificar que los riesgos que supone su cumplimiento en la ejecución de la estrategia cumplen con el marco de apetito y que siempre tenemos asegurados en ese desarrollo de la estrategia recursos de capital y de liquidez necesarios, ¿verdad? Bueno, ya pasando al proceso de ICAP, que como os decía, el proceso de ICAP pues es una pieza, como vemos, esencial en esa gestión estratégica del capital, del riesgo del negocio, ¿no? El capital va a ser la métrica que ponga en términos comparables, en términos de capital necesario, pues actividades de negocio que de otro modo iba a ser difícilmente comparables y ahora debe verificar si esa actividad va a poder desarrollarse de manera sostenible, como comentábamos, ¿verdad? Bueno, el ICAP es un proceso interno, lo decíamos al comienzo, aunque tiene una dimensión regulatoria, que luego comentaremos, pero fundamentalmente, inicialmente es un proceso interno, que busca la evaluación no solamente de la suficiencia de capital, pero es que antes de ser capaces de valorar si el capital es suficiente,
tenemos que hacer una revisión de nuestro perfil de riesgo. Tanto los aspectos cualitativos, que ahora pasaremos a comentar, como ser capaces de valorar esos riesgos en términos de capital para concluir si tenemos capital suficiente, no solamente en un escenario central, un escenario que utilicemos para nuestra presupuestación, para nuestro plan estratégico de negocio, sino también en el caso de que el entorno externo pues, se deteriore y tengamos que enfrentar situaciones adversas, y escenarios que pueden tener una cierta severidad, y tenemos que verificar de antemano que contamos con el nivel de capital suficiente, teniendo en cuenta los riesgos que vamos a asumir, ¿no? Si no fuese así, si por el contrario llegamos a la conclusión de que, considerando el plan estratégico de negocio previsto, no va a llevar en determinados escenarios a los que pensamos que pueden tener una probabilidad razonable de ocurrencia, aunque sean escenarios adversos, si concluimos que se puede incumplir nuestros objetivos internos de capital o nuestros límites en general de marco de apetito, deberíamos adoptar acciones, ¿no? Deberíamos adoptar acciones de antemano que pueden pasar por la propia revisión de la estrategia, como comentábamos antes, o por retoques retoques parciales a esa estrategia, o otras medidas que pueden ayudar a restaurar esos ratios de capital internos y externos, no solamente objetivos de capital internos, naturalmente que vamos a estar obligados a cumplir los requerimientos de capital regulatorio en todo caso, ¿no? Bueno, entonces, como os decía, el proceso ICAP son las siglas de Internal Capital Adequacy Assessment Process, o proceso interno de evaluación de la adecuación del capital. Pero lo que subrayaba también es que para llegar a la conclusión, ¿no?, de que tenemos capital suficiente para ejecutar nuestra estrategia de negocio, incluso en escenarios adversos, tenemos que tener claro cuáles son los riesgos que enfrentamos, ¿no? No solamente los riesgos al momento presente, sino los riesgos que podemos esperar aparezcan o emerjan en la situación de un escenario adverso, ¿no? De manera que primero haremos una evaluación del perfil de riesgo de la entidad, y aplicando una serie de metodologías y métricas, llegar a la conclusión de que nuestro capital es suficiente. ¿Qué aspectos cualitativos son los que hay que evaluar? Pues empezando por la estrategia y nuestro propio modelo de negocio. Naturalmente que en función de del modelo de negocio de la entidad, pues la volatilidad de sus ingresos puede ser mayor o menor, ¿no? Cada entidad pues tiene un modelo de negocio con ciertas peculiaridades. No es lo mismo un modelo de banca minorista, un modelo de negocio de banca minorista, que un modelo de banca de inversión. Pues seguramente la banca de inversión está sujeto a mayor volatilidad en sus ingresos que no una actividad de banca minorista. No es lo mismo trabajar en un mercado maduro que en un mercado emergente, que pueda tener también una mayor inestabilidad macroeconómica, por ejemplo. En fin, de manera que hay que evaluar cuáles son las líneas para cada entidad. La entidad tiene que hacer una autoevaluación de cuáles son sus líneas principales de generación de ingresos y qué amenazas, a qué amenazas puede estar expuesta esa actividad, ¿no? Luego, una vez ha evaluado ese modelo de negocio, pues habrá que hacer un análisis del perfil de riesgo, ¿eh? Tanto riesgo a riesgo, no solamente de los riesgos contemplados en el pilar 1, crédito, mercado, operacional, sino también otra serie de riesgos que van más allá del pilar 1 de Basilea, como el riesgo de interés estructural, el riesgo de concentración, que no se captura en la medición de capital regulatorio, riesgo de concentración, que puede ser pues, riesgo sectorial, riesgo de concentración individual, etcétera, ¿no? Y otra serie de riesgos, pues el riesgos que a lo mejor en la captura o en la métrica regulatoria de riesgo operacional, pues a lo mejor no estamos incorporando, como puede ser el riesgo de conducta o el riesgo tecnológico o ciberriesgo, que son riesgos de máxima actualidad
actualmente, ¿no? Muy bien, pues tendremos que hacer esa evaluación de los riesgos uno a uno, tratando además de distinguir entre el riesgo inherente, es decir, el riesgo antes intrínseco, el nivel de riesgo intrínseco en cada tipo de riesgo, antes de nuestra capacidad, antes de que ese nivel intrínseco de riesgo sea objeto de gestión y control por nuestra parte, ¿no? De manera que tenemos que valorar para cada uno de los riesgos cuál es el riesgo inherente, es decir, si consideramos que hay un riesgo medio, un riesgo medio alto, un riesgo bajo, riesgo medio bajo, tratar de justificarlo, tratar de justificar ese riesgo en la medida de lo posible con métricas cuantitativas, con indicadores cuantitativos, pero además luego incorporar en el riesgo final la capacidad de gestión que tengamos, ya sea mediante nuestros modelos internos, nuestros equipos de gestión y mitigación de riesgos, para ver en qué medida ese riesgo inherente está mitigado, está controlado por nuestros recursos, nuestra capacidad de gestión de riesgo, ¿no? Revisado el riesgo, también tenemos que ser capaces de tener una visión global, la visión de perfil global de riesgo de la entidad, y bueno, pues ahí ser capaces de, en la medida posible, valorar ese perfil de riesgo y su evolución en el tiempo, ¿vale? Un tercer elemento fundamental, bajo mi punto de vista, es evaluar el marco, la fortaleza del marco de gobierno interno y dentro del marco de gobierno interno, pues el marco de control interno y de gestión de riesgo, ¿no? Yo creo que este es un elemento esencial, fundamental. Podemos contar con recursos técnicos, recursos humanos amplios, pero si no contamos con un gobierno corporativo robusto, no va a funcionar. Vamos a seguramente cometer una serie de errores en el desarrollo de nuestra actividad, el desarrollo de la evaluación de los riesgos, que exigen que haya un marco de gobierno interno robusto y liderado, en primer lugar, por el Consejo de Administración, que tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene para conseguir, por ejemplo, que las funciones de control interno, la función de riesgos, la función de cumplimiento, la tercera línea, la auditoría interna, pues tengan independencia, tengan seniority, tengan recursos adecuados para cumplir su papel, ¿no? Ya digo que es fundamental que el gobierno interno de la institución esté bien desarrollado. Y luego ya tendremos que evaluar pues una serie de procesos clave para el marco de gestión de riesgos, para la gestión de riesgos, como es el marco de apetito, ¿no? La fijación de límites internos y de los niveles deseados de riesgo a asumir en el desarrollo de nuestro negocio. También el marco de stress testing para ser capaces de poder evaluar los impactos que se pueden producirse, impactos en la cuenta de resultados, impactos en la cuantificación de nuestro capital necesario, en caso de que se materialicen distintos escenarios, incluyendo escenarios adversos, ¿no? Por otro lado, tendremos que tener modelos que sirvan y que hagan posible la cuantificación de las pérdidas en cada escenario, por un lado, y también la cuantificación del capital necesario para cada uno de los riesgos, ¿no? De los que hablábamos antes, ya sean metodologías de cuantificación de capital regulatorias o metodologías de cuantificación con capital económico, que nos permite ir más allá de los riesgos contemplados en Pilar 1 y tener en cuenta además efectos de diversificación a la hora de considerar esa foto global de perfil de riesgo y capital. También tendremos que hacer pegar un repaso a la calidad de nuestros sistemas de información, de nuestro sistema de reporting interno de riesgos, sistemas de información y reporting de riesgos, que es un elemento pues absolutamente crítico para que todo lo demás pueda funcionar. Si no tenemos una información adecuada y en tiempo, difícilmente vamos a poder generar resultados, por muy buenos que tengamos nuestros modelos, ¿no? Y luego también, por último, uno de los procesos clave que también tenemos que evaluar en ese ICAP, aunque parezca un juego de espejos, es la calidad del proceso ICAP, o al menos caracterizar el proceso ICAP en términos de qué perímetro cubre, es decir, qué riesgos se van a contemplar en ese ICAP,
qué riesgos, qué entidades, es decir, qué entidades legales, cubre todo el perímetro consolidado de la entidad, no, qué objetivos internos, por ejemplo, de capital necesario vamos a utilizar, qué metodologías, a qué gobierno interno está sujeto específicamente ese proceso ICAP, que como decíamos antes, pues tiene que estar liderado por el Consejo de Administración. En fin, al final, después de valorar todos estos aspectos, tenemos que ser capaces de identificar las debilidades que podamos apreciar y establecer una serie de aspectos de mejora, ¿no? De manera que esta evaluación de los aspectos cualitativos tiene que hacerse con un tono razonablemente crítico, y para ello, para que efectivamente este proceso de autoevaluación tenga el necesario componente autocrítico, pues como os decía, tiene que funcionar bien ese gobierno interno, y las personas que hagan esta autoevaluación tienen que contar con esa independencia necesaria para poder hacer bien esa labor, ¿no? Esa labor de evaluación de los aspectos de esas debilidades y todas estas piezas que hemos mencionado y cuáles son los aspectos de mejora, para a continuación establecer un plan de acción y luego pues un seguimiento de ese plan de acción, ¿no? Esas debilidades, ese plan de acción al final puede llegar a traducirse eventualmente en, incluso, no siempre, pero no necesariamente, en incorporar también medidas cuantitativas en la evaluación y planificación del capital, como incorporar un margen de conservadurismo, por ejemplo, en nuestros modelos, por el hecho de que veamos que tengamos problemas, por ejemplo, de información de riesgos, ¿no? De nuestros sistemas de información de riesgos no son todo lo preciso que necesitaríamos. Pues en ese caso habrá que incorporar a lo mejor un margen de conservadurismo en nuestra medición del capital necesario o en nuestra estimación de pérdidas en cada escenario, ¿no? Y incluso, si estamos hablando de debilidades graves, pues a lo mejor incluso incorporar un margen de capital adicional, ¿no? ¿Vale? Bien, como volviendo un poco al proceso general del ICAP, una vez valorados esos aspectos cualitativos, pues vamos a tener que hacer, y traducidos los riesgos, traducidos cada uno de los riesgos que hemos identificado en una evaluación para cada uno de esos riesgos, vamos a utilizar nuestros modelos para tratar de generar una cuantificación, ¿no? Cuantificación de capital necesario, que en principio va a ser, en un primer momento va a ser estática a una fecha determinada, y de esa cuantificación pues pueden generarse distintas fotos, ¿no? En esta primera foto, el capital interno o económico que hemos estimado necesario para soportar esos riesgos, bueno, pues queda por debajo del capital regulatorio, incluyendo capital regulatorio como el capital mínimo más el recargo de capital que nos pide nuestro supervisor, ¿no? Y ambos, tanto el regulatorio como el económico, vemos que en este primer caso es inferior al capital disponible. Bueno, pues perfecto, ¿no? Tenemos una holgura de capital disponible que nos hace sentirnos cómodos, ¿no? Incluso si esta holgura fuese excesiva, pues podríamos plantearnos pues, repartir un dividendo extraordinario, en fin, ¿no? Bueno, una segunda foto que se puede producir es que la necesidad de capital que consideramos, la necesidad de capital que estimamos necesaria en función de los riesgos que hemos evaluado, pues es superior al capital regulatorio, ¿no? Puede ser por el hecho de que los riesgos en Pilar 2, el riesgo de concentración, el riesgo de interés, el riesgo de negocio, en fin, sean más elevados de lo que puede ser normal, y en ese caso hemos tenido que asignar un capital mayor. En esta situación, pues se produce un poco la situación paradójica de que estamos exigiéndonos un capital superior al que en ese momento nos ha comunicado el supervisor, ¿no? Pero hay que ser honesto en este ejercicio, ¿no? Y esto puede suceder en algún caso. Si esto se prolongase en el tiempo, pues seguramente el supervisor sí considera que este modelo de capital es fiable, si nuestro ICAP es fiable y la metodología con que hemos calculado ese capital es fiable, pues podría revisar su propia estimación de Pilar 2 y pedirnos más capital. Por último, podría suceder que nuestra medición de capital interno, a la que llegamos con esa evaluación del ICAP, pues fuese incluso superior al capital disponible. Esto es la peor de las situaciones posibles. En ese caso, pues tendríamos claramente que adoptar medidas rápidas para modificar nuestro perfil de riesgo, reducir nuestro perfil de riesgo para reducir la necesidad de capital, ¿eh?
y en el caso más extremo, pues tendríamos que aumentar nuestro capital, ¿no? Que ese es siempre el último recurso, ¿verdad? Bueno, pero algo elemental es que esta evaluación de la suficiencia de capital no puede ser a una fecha determinada, no puede ser estática en el tiempo, sino que tiene que hacerse adoptando una visión forward-looking, es decir, no basta con estar razonablemente seguros de que tenemos suficiente capital ahora, sino que queremos llegar a saber si tenemos capital suficiente para para el año que viene, para los próximos 2 o 3 años, ¿no? Teniendo en cuenta, además, la posibilidad de que se pueden generar o podemos atravesar escenarios adversos, ¿no? Que pudiesen afectar a la generación de resultados y a nuestra posición al perfil de nuestros riesgos y a la posición de capital. Para ello hay que hacer una planificación del capital y acompañada de un ejercicio de stress testing, ¿no? Tendremos que manejar varios escenarios, normalmente escenarios macroeconómicos, pero pueden ser otro tipo, podemos estresar también otro tipo de variables. Proyectar el balance y la cuenta de resultados, teniendo en cuenta los impactos que se pueden producir en esa cuenta de resultados por mayores pérdidas de crédito, pérdidas de mercado, operacionales, etc. Proyectar cuáles van a ser los requerimientos de capital, tanto regulatorios como internos o económicos, y pues, llegar a evaluar si con esas proyecciones de los requerimientos de capital y de la base de capital estamos en condiciones de cumplir con nuestros objetivos internos, por un lado, nuestro marco de apetito a riesgo, y también nuestros objetivos de solvencia internos y, por supuesto, con los ratios regulatorios de solvencia que son de obligado cumplimiento, ¿no? En caso de que se produciese algún tipo de incumplimiento, pues habría que adoptar ese plan de acción ahora, no esperar a que se materialice ese escenario adverso, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí un poco la idea de la importancia que tiene el proceso de autoevaluación de riesgos y del capital en la gestión estratégica de la entidad. Hemos hablado de capital, no hemos hablado de liquidez, porque existe otro proceso semejante al de ICAP para el riesgo de liquidez, puesto que, y eso es así porque la liquidez es un riesgo especial que no se mitiga con capital. El capital no es una medida eficaz. Para defendernos del riesgo de liquidez hay que contar con colchones de activos altamente líquidos en nuestro balance, ¿no? Y eso es un proceso propio que es el proceso del ILAP, ¿no? La evaluación de la liquidez, pero que es semejante al ICAP en el sentido de que hay que ejercitar también un proceso de planificación y de evaluación de escenarios de tensiones de la liquidez, ¿no? Pero vamos a dejar la liquidez aparte en este momento. Bueno, hemos visto el papel esencial que, por tanto, juega el proceso del ICAP para evaluar el perfil de riesgo de la entidad, traducirlo en capital necesario y valorar si nuestro capital es suficiente para que la ejecución de la estrategia, como decimos, de negocio, se pueda producir con una circunstancia de sostenibilidad, de que sea capaz de ejecutarse esa estrategia de negocio, incluso en escenarios adversos, garantizando el cumplimiento de nuestro marco de apetito y asegurando que contamos con el capital y la liquidez. La liquidez sería el ILAP, el capital en este caso suficiente. Entonces, como decimos, el ICAP se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la estrategia, asegurar la sostenibilidad de esa estrategia de negocio en la gestión interna de las entidades, pero es que además el ICAP constituye también una herramienta de máximo interés para la evaluación supervisora del Pilar 2, ¿no? El Pilar 2, como sabéis, el supervisor tiene que evaluar en qué medida el perfil de riesgo de la entidad justifica un recargo adicional de capital por encima del requerimiento mínimo del Pilar 1, ¿no? Y en ese momento, en este proceso, que es un proceso que en Europa también se conoce como proceso SREP, en ese proceso de revisión y evaluación supervisora, en ese SREP del Pilar 2, el supervisor puede
utilizar el ICAP como un input de información importante a la hora de determinar cuál es el recargo de capital a fijar a la entidad, ¿no? Bueno, ya sabéis cuál es un poco la conocida arquitectura de 3 pilares de Basilea. Estamos hablando del pilar 2 en este caso, en el que los objetivos del supervisor es asegurar que los bancos tienen un capital suficiente para cubrirse de todos los riesgos y además establecer incentivos en esa labor supervisora para reforzar el gobierno interno y la gestión de riesgo de las entidades, de manera que entidades con un mejor gobierno interno, un mejor marco de gestión de riesgos, pues a igualdad de perfil de riesgo estén sujetos a un requerimiento adicional de capital menor al de una entidad menos desarrollada, ¿verdad? El pilar 2 se rige por 4 principios que estableció el marco de Basilea. Nos interesan sobre todo los 2 primeros, en este caso. El primer principio de pilar 2 es el proceso interno de evaluación de la adecuación del capital. Y viene a decir que los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su capital en función del perfil de riesgo, y además que cuenten con una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital, ¿no? Y por otro lado, de forma paralela, los supervisores van a desarrollar el proceso de revisión supervisora, que en Europa denominamos SREP, por el cual en el contexto de ese proceso de revisión supervisora de Pilar 2, los supervisores van a revisar también y evaluar la calidad del proceso ICAP del banco, así también como evaluar la capacidad que la entidad tiene para monitorizar y mantener sus requerimientos internos de capital, ¿no? Entonces, de manera que ICAP y SREP van a estar íntimamente ligados el uno al otro, ¿no? El proceso de REP, de revisión supervisora de REP en Europa, se ha articulado de manera que el supervisor evalúa estos 4 grandes bloques. En primer lugar, el modelo de negocio. En segundo, el marco de gobierno interno y la calidad de la gestión de riesgos. En el tercero, la evaluación de los riesgos y su necesidad de capital. Es decir, sería este tercer bloque más cuantitativo, en el que se evalúan los riesgos y cuál es el capital necesario para ver en qué medida está cubierto por el capital que tiene la entidad. Y el cuarto bloque sería la valoración de la liquidez, ¿no? Que, como decimos, pues el riesgo de liquidez no estaría cubierto por capital. Bueno, pues en esta valoración del SREP, estos 4 áreas que van a determinar finalmente pues, medidas adicionales de requerimiento de capital adicional o de liquidez adicional, el ICAP va a jugar un papel sobre todo en el bloque 3, ¿no? De manera que el supervisor va a revisar la calidad del marco del proceso de ICAP, y si evaluando en primer lugar los aspectos cualitativos que antes comentábamos, y si el supervisor está cómodo con la calidad de gobierno del ICAP, con las metodologías que se explican se detallan en ese ICAP, la manera en que la entidad agrega ese capital interno, pues va a decidir sobre si el ICAP es fiable o no. Si considera que el ICAP es fiable, porque digamos encuentra que esos elementos cualitativos son robustos, son creíbles, entonces va a examinar los resultados del ICAP en términos cuantitativos de capital, incorporará ese capital interno que la entidad ha estimado en ese ICAP en su valoración del capital necesario, aunque puede que haga ajustes al capital que resulte del ICAP, ¿no? Porque hay ciertos aspectos que el supervisor no va a considerar en ningún caso. Por ejemplo, el supervisor no va a considerar la diversificación interriesgos, ¿no? Y siempre por ley el capital mínimo va a ser el capital de Pilar 1. Eso es así. De manera que nos interesa que el ICAP tenga también, digamos, fiabilidad a los ojos supervisores, porque va a considerar el resultado de ese ICAP a la hora de cuantificar cuál es el requerimiento adicional de capital. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, los requerimientos, los retos a los que puede enfrentar una entidad a la hora de implementar un ICAP sólido, un ICAP robusto, un proceso de autoevaluación adecuado? Bueno, revisando nuevamente el esquema general anterior, mi respuesta es que
el elemento imprescindible, que es condición necesaria, es la calidad del gobierno interno, ¿no? Sin esa calidad, como antes comentábamos, el resto de las piezas no van a funcionar de forma adecuada, esa maquinaria no va a funcionar de forma engrasada. Es necesaria que exista un gobierno interno robusto que va a estar liderado por el Consejo de Administración y que asegure que, los elementos a valorar en ese ICAP se valoren de forma, como comentábamos, razonablemente autocrítica y con la independencia que tienen que tener esos equipos que vayan a desarrollar el ICAP, independencia frente a otras presiones que puedan existir dentro de la entidad. La verdad que la calidad de gobierno interno es imprescindible, pero si pasamos ya a la parte técnica, pues yo diría que la primera dificultad es contar con metodologías que nos permitan cuantificar en términos de capital los riesgos que hemos identificado en la parte cualitativa. Podemos evaluar cualitativamente los riesgos, pero necesitamos además trasladarlos a capital para poder llegar a valorar si tenemos un capital suficiente, ¿no? Y esa es la primera dificultad. Y la dificultad va a estar especialmente en los riesgos de Pilar 2, para los que no tenemos una medición regulatoria de capital necesario. Puede ser riesgo de interés, riesgo de concentración, algún tipo de riesgo operacional, el riesgo de negocio, etc., ¿no? Otra dificultad va a ser la planificación de capital, el stress testing y tener los modelos necesarios para poder hacer una proyección razonable de las pérdidas que podemos enfrentar en cada escenario, ¿no? Para mí estas son las dificultades principales a la hora de establecer un proceso ICAP robusto. Y por último, y disculpadme porque quizá me estoy extendiendo un poquito más de lo que teníamos previsto, pero muchos de vosotros podéis pensar, bueno, bien, pero en mi realidad, en mi jurisdicción, pues hay muchas entidades que son pequeñas, que no van a tener quizá los recursos ni tienen la sofisticación de un banco multinacional, de un banco internacional para poder desarrollar modelos de capital económico, desarrollar métricas como las que hemos comentado aquí, ¿no? De qué manera entidades más pequeñas pueden enfrentar la necesidad de desarrollar un proceso de autoevaluación de su capital, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, pues podemos hablar del enfoque que se ha dado en España. El Banco de España ha desarrollado una guía de proceso de autoevaluación del capital y la liquidez. Aquí tenéis la referencia para si queréis acceder en internet a la página de Banco de España y descargaros la guía. En esa guía, el Banco de España tiene muy en cuenta las necesidades de los bancos más pequeños, de las entidades que no son supervisadas directamente por el Banco Central Europeo, porque esta guía aplica precisamente a las entidades más pequeñas que no son supervisadas directamente por el Banco Central Europeo, y estas entidades, pues el Banco de España le da esta guía ya estructurada por una serie de aspectos que tiene que desarrollar la entidad como guía para su proceso de autoevaluación de capital y de liquidez, porque esta guía contempla tanto uno como otro. Y bueno, pues y Banco de España, a la hora de dar esta guía, sí reconoce, en primer lugar, que es un proceso interno, que luego la entidad tendrá que determinar, es la entidad la que últimamente va a tener que decidir cómo quiere desarrollar esta guía, ¿no? Pero da un poco cuáles son las líneas generales para hacer este proceso de autoevaluación de capital, también para el proceso de autoevaluación de liquidez, y además con la petición a las entidades de que el resultado de ese proceso que se materializa en un informe de autoevaluación, pues se facilite anualmente al Banco de España, ¿no? En este caso, además, este informe pues, tiene una extensión limitada a 30 páginas, incluso a 15 para las entidades más pequeñas, de manera que para que os hagáis una idea de decir hasta qué punto hay que desarrollar cada uno de estos apartados, ¿no? Además, aquí tenéis un poco la estructura del índice de esa guía, y un poco en relación con lo que comentábamos, las dificultades de que una entidad pequeña desarrolle modelos de cartera, modelos de capital económico para cuantificar los riesgos que son más complicados, que son los riesgos más allá del Pilar 1, riesgos que no están en el Pilar 1, pues la propia guía de Banco de España ofrece metodologías simplificadas para
que las entidades más pequeñas puedan también hacer una aproximación, por ejemplo, al riesgo de aproximación en términos de cuantificar, en términos de capital necesario, riesgos como el de concentración, de crédito individual, el riesgo de concentración sectorial, por sectores económicos, o el riesgo de interés de balance, el riesgo de interés estructural, ¿no? Y ofrece unas metodologías sencillas para que las entidades puedan también evaluar estos riesgos si es que no tienen modelos de capital económico o otros modelos alternativos, ¿verdad? Y la agregación de las necesidades de capital, pues sencillamente en este caso, de forma un poco más conservadora, sería la simple adición del capital necesario. Aquí no habría, como al contrario que en el económico, no habría un efecto de diversificación, ¿verdad? Y bueno, es un poco hasta aquí lo que quería contaros. Espero que haya sido de vuestro interés y, por supuesto, abierto a cualquier pregunta por vuestro lado. José Manuel, muchísimas gracias. La verdad que fue una presentación bastante completa. Yo que no la había visto previamente, debo decir que cubrió muchos de los puntos y de hecho cubrió muchas de las preguntas que yo tenía prehecha. Algo que tal vez para comenzar con una pregunta y generar un poco la conversación, de cara al evento reciente de la pandemia, ¿cómo esta metodología se ve, digamos, afectada? ¿Cómo el ICAP se ve afectado, sobre todo en la parte, bueno, en la parte cualitativa y en la parte cuantitativa? Porque me imagino que ahora tuvimos muchísimo más volatilidad en todos los parámetros. Esos parámetros ahora para calcular esos requerimientos de capital probablemente serán mayores. ¿Cómo en la práctica eso se incorpora o simplemente se deja como un evento de pérdida no esperada y no se incorpora? ¿Cómo se ajusta todo esto de cara a la post-pandemia, digamos? Bueno, como sabéis, como sabemos todos, el escenario que hemos vivido y que estamos viviendo en cierta medida todavía, aunque estamos quizá esperemos en la fase ya definitiva de salida de la crisis, pues es un escenario ha sido un escenario, un shock muy particular. Ha tenido elementos muy diferentes al de otras crisis, ¿no? Claramente distintos al de la crisis financiera. Entonces, muchos han apuntado que estas diferencias llegan incluso a impedir o dificultan extraordinariamente el uso de los modelos tradicionales de cuantificación de pérdida de crédito, por ejemplo, ¿no? Los modelos tradicionales que parten de cuál es la relación entre los factores macroeconómicos y las pérdidas de crédito que se tienen en cada cartera, que se esperan para cada cartera. En muchas jurisdicciones, como sabéis, pues ha habido un apoyo de las autoridades públicas en forma de garantías públicas en carteras de empresas, por ejemplo, o medidas como las moratorias en las carteras de particulares, en las carteras hipotecarias, en las carteras de consumo. Y estas medidas lo que han hecho es claramente anestesiar los impactos para el sector bancario, que en este sentido se ha visto beneficiado claramente porque estas medidas han anestesiado el impacto en cuenta de resultados de la crisis, del parón tan enorme que hemos tenido en la actividad económica y el impacto que ese parón ha tenido en nuestros clientes, en nuestras empresas y en nuestros acreditados particulares. En ese sentido, los modelos tradicionales no están explicando bien las pérdidas, estarían con este impacto, con los impactos macroeconómicos que se han vivido en términos de PIB, en términos de desempleo. Cabría esperar pérdidas de crédito mucho mayores a las que hemos registrado, ¿no? Y las pérdidas de crédito afortunadamente han sido mucho menores y en este sentido, pues claro, los modelos hay que ajustarlos. En una primera fase los modelos se están ajustando de manera experta para explicar las pérdidas en este escenario COVID, pero bueno, pues habrá que incorporar otra serie de cambios en la modelización de escenarios como este. Por ejemplo, pues utilizar métricas que no sean macroeconómicas, sino respondan, por ejemplo, a sectores económicos. Es decir, porque otra de las características de esta crisis ha sido que ha impactado de forma desigual por sectores, ¿no? Y en función de la cartera, como cada entidad tenga repartida su cartera, pues puede tener un impacto mayor o menor, ¿no?
Pero vamos, me atrevo a decir que un poco, sobre todo en la parte de planificación de capital y de stress test, es donde este escenario puede impactar a futuro en la realización de ejercicios de ICAP, ¿no? Y siguiendo en esa línea, José Manuel, yo creo que de cara, y hago el comentario y luego me dice si estás de acuerdo o no y cómo impacta, pero de cara inclusive a la recuperación se van a generar muchos desbalances macroeconómicos, mucha liquidez en la economía, sí, las economías, digamos, de manera general. Creo que escenario de tasa de interés baja de manera global que probablemente nunca antes habíamos visto. Entonces, ya nada más no de cara a los modelos viendo el pasado, sino viendo hacia adelante. ¿Cómo sería ese ajuste? O si la metodología o el ICAP va a necesitar hacer, digamos, tener ajustes adicionales como metodología per se, ya de manera no coyuntural, sino de manera estructural. Porque yo creo que con cada crisis nos damos cuenta que hay un riesgo que se nos escapó. Y digamos, cada vez que ocurre una crisis nueva, incorporamos algo nuevo dentro de sin duda, sin duda. de nuestra visibilidad de los riesgos que hay. Entonces, ¿cómo lo ves hacia adelante eso? Entiendo que te estás refiriendo a las tasas de interés que parece que van a prolongarse, mantenerse en tipos tan bajos como teníamos durante la etapa después de la crisis financiera. Creo que te estás preguntando por las tasas de interés, ¿verdad? Ese sería un ejemplo, pero yo creo que ahí se van a generar mucho más, aparecerán otros de balance una vez salgamos de la crisis, un poco por lo que dice de que ha sido un impacto no homogéneo, creo que va a ser una recuperación no homogénea. Yo creo que probablemente pudieran ocurrir que sectores que antes eran relevantes ya no sean tan relevantes, que se creen sectores nuevos. O sea, me refiero de manera general, siendo obviamente la tasa baja uno de esos de balance que esperaríamos que se mantengan por un buen tiempo. Bueno, yo a mi modo de ver es algo que es difícil pronunciarse de forma general. Cada entidad, en función de su perfil de riesgo, de sus carteras, puede adoptar una visión diferente a futuro. Es cierto que el COVID, esta crisis va a dejar cambios estructurales en la economía. Es posible que sectores que han visto muy afectados pues no van a tener una recuperación al 100% a la situación pre-COVID una vez la economía se considere que de forma general ha vuelto a los niveles de actividad anteriores, pero habrá sectores como puede ser pues, el transporte aéreo quizá o determinados modelos de negocio en el sector turístico o en el ocio que va a ser complicado que puedan volver a una situación semejante a la que teníamos antes, ¿no? En ese sentido, son las entidades las que en ese proceso de evaluación de sus riesgos deben identificar esas carteras que van a estar pues perjudicadas o con una calidad de crédito deteriorada en algunos de sus acreditados por esta situación de cambio estructural en el modelo de negocio de algunos de sus clientes, ¿no? Pero me atrevo a decir que eso es una evaluación que tendrá que hacer cada una de las entidades de forma cuidadosa y yo creo que las entidades ya están en ello, ya están en ese proceso, ¿no? Quisiera aprovechar tu pregunta para más recalcar la idea de que el ICAP no es un proceso que pensemos está asociado a metodologías necesariamente complejas o a una cuantificación que queda más allá de las posibilidades de una entidad pequeña. No, el proceso de ICAP, la parte esencial, es la evaluación cualitativa de todos esos componentes que hemos mencionado, ¿eh? La entidad tiene que ser capaz, como digo, de una forma suficientemente crítica, porque si no adopta esa visión crítica e independiente, no va a poder obtener conclusiones valiosas, útiles para la entidad, ¿no? Entonces, la parte clave es desarrollar de forma adecuada la valoración de cada uno de sus riesgos y la valoración de cada uno de sus componentes de gestión, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, incluso las entidades más pequeñas están en condiciones de hacerlo. Claro está que una entidad más pequeña pues no tiene por qué, digamos, hacer un ejercicio de evaluación de riesgos o de la calidad del gobierno interno o del marco de apetito tan complicado como el de o tan complejo como el de una entidad grande internacional, pero sí que está haciendo escala a su realidad y a su actividad, a su modelo de negocio, sí está en condiciones de hacerlo y debe hacerlo, ¿no? Y por el lado, aparte de las metodologías,
pues siempre podrá desarrollar aproximaciones metodológicas razonablemente útiles, ¿no? Que siempre van a ser objeto de mejora, pero quizá una entidad pequeña no necesita de un modelo de capital económico desarrollar un modelo de capital económico complicado. Se puede utilizar en la valoración de su perfil de riesgo en términos de capital una aproximación mixta, que es, por ejemplo, coger los requerimientos de capital regulatorios y hacer algún tipo de ajuste experto para valorar cuál es el capital necesario, ¿no? O sea, que quiero subrayar la idea de que el ICAP no es una cuestión solamente es una cuestión solo de los bancos internacionales, de los bancos muy grandes, sino que todas las entidades deben ser conscientes de la importancia que tiene la gestión de la suficiencia de capital y de la valoración de los riesgos que hay que hacer para llegar a la conclusión de si el capital es suficiente, que es esencial para la gestión estratégica de su negocio y de su riesgo, ¿no? Y en esa línea, José Manuel, para aprovechar, ¿qué en tu experiencia, cuál es un tiempo prudente para que las instituciones grandes y pequeñas, porque tú has resaltado que el proceso no es similar, un tiempo realista para que las instituciones entiendan que pueden llegar a ese punto de que su capital económico sea bajo el requerimiento que de ICAP? ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo lo ves? Ahora que mencionas capital económico, insisto que, bueno, capital económico es una herramienta muy útil, es una métrica que sería la ideal, tener un modelo de capital económico que te pueda proporcionar una foto más o menos fiable o razonable de cuál es tu necesidad interna de capital en función de tus riesgos. Pero insisto que incluso sin un modelo de capital económico se pueden hacer aproximaciones. Y a tu pregunta, contestando directamente a tu pregunta, ¿cuánto es el espacio de tiempo necesario para poder montar un proceso ICAP de manera razonable? Pues obvio, estamos hablando de que los elementos necesarios, los cimientos, hablábamos antes, son el gobierno interno, un gobierno interno robusto. Esto puede llevar tiempo. Un gobierno interno robusto depende del grado de madurez del que parta la entidad. Y eso es una reflexión que el Consejo de Administración también tendría que hacer, ¿no? Es decir, ¿qué grado de madurez tiene nuestro sistema de gobierno interno? Pues, porque ya digo, los cimientos van a ser desarrollar un modelo de gobierno interno pues, para construir suficientemente robusto que nos permita construir un modelo de 3 líneas de defensa en el que pues, las funciones de control interno tengan una independencia adecuada, unos recursos, en fin. Esto lleva tiempo, pero se me ocurre, pues oye, ya digo, depende del nivel de madurez inicial, ¿no? Pero esto estamos hablando de más de un año, desde luego. Esto no es un proyecto que se pueda hacer en 12 meses. Yo creo que hemos llegado a la hora que pautamos de las 12. No sé si hay alguna otra pregunta de parte del público que queramos ver. Y voy a proceder aquí, sí, a leer una pregunta que nos llegó por WhatsApp y tal vez me voy a tomar algunos minutitos adicionales. ¿Qué proceso debe agotar el supervisor para asegurar la suficiencia de capital de las entidades supervisadas? Vale, esta es una pregunta de bastante envergadura, ¿no? Al fin y al cabo, en el fondo bueno, pues el proceso es el SREP, o el proceso de revisión supervisora. En el fondo, como hablábamos antes, el supervisor, el objetivo del Pilar 2, en ese proceso de Pilar 2, es asegurarse de que la entidad, de que los requerimientos de capital que se van a hacer a la entidad pues tienen suficientemente en cuenta el perfil de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues no es sencillo, claro que no lo es. El propio proceso de revisión supervisora de Pilar 2, el SREP, como lo llamamos en Europa, es un proceso que estaba estructurado bajo la evaluación de 4 bloques, como lo veíamos antes, y en la medida, también comentábamos que si el supervisor considera que el ICAP que hace la entidad es fiable, lo va a tener en cuenta a la hora de decidir cuánto es el capital final, el requerimiento final de capital a pedirle a la entidad, ¿no? Pues el proceso, yo creo que por contestar un poco más específicamente, yo creo que también un proceso que tiene que agotar el supervisor, tomando literalmente la pregunta, es el diálogo. Es importante el diálogo, que el supervisor dialogue con la entidad, primero para verificar que su entendimiento del perfil de riesgos y de la calidad de su aparato de gestión es suficiente, y también para dialogar con la entidad sobre el ICAP, ¿no? Si el ICAP le ha llegado al supervisor,
el supervisor tiene que sentarse con la entidad, discutir aquellos aspectos que pueda entender el supervisor que son discutibles, las metodologías, el enfoque, para bueno, pues dilucidar si ese ICAP es fiable, es válido a la hora de decidir esa decisión final de capital, ¿no? Y es un poco lo que diría en esta pregunta. Hago una última pregunta y la voy a tratar un poco de reparafrasear, digamos. Y creo que va muy relacionado con aquello que mencionaste de cómo las medidas que tomaron los distintos gobiernos han servido de resorte. ¿Entiendes que esta medida de resortes realmente fue lo que ayudó a que finalmente, porque ayudó a que las instituciones financieras tuvieran el capital suficiente para sobrepasar la crisis, o digamos, no es la realidad? O sea, ese como que la pregunta es parafraseada. Sí, la pregunta es un poco, está preguntando por las medidas de flexibilidad de capital que se dieron cuando estalló hace un año la crisis del COVID, ¿no? Y yo te diría que en realidad las medidas de flexibilidad de capital pues no han sido necesarias prácticamente, porque un poco la idea de flexibilizar la normativa de capital era permitir que los bancos no pegasen un frenazo al crédito, al flujo de crédito. Ese era el temor que tenían los supervisores, ¿no? Porque si los bancos hubiesen pegado un frenazo al flujo, al grifo del crédito, la economía real hubiese sido, hubiese entrado en una espiral. Hubiese impactado, hubiese amplificado el impacto de la crisis todavía más, ¿no? Si la crisis del COVID llevó un parón económico, pero si es que además los bancos hubiesen no facilitado la liquidez, hubiesen parado el crédito, hubiese empeorado la situación de liquidez, pues hubiésemos entrado en un terreno, hubiésemos caído por costa abajo, ¿no? La economía mundial podría haber entrado en un terreno ya sí realmente peligroso, ¿no? Y esto se ha conseguido evitar. De hecho, los bancos han sido reacios a utilizar las medidas de flexibilidad de capital. Los ratios de capital de los bancos no se han reducido, a pesar de las posibilidades que tenían de hacerlo, porque los requerimientos de capital, los colchones, por ejemplo, muchos de los colchones de capital se han dejado en suspenso para que los bancos precisamente diesen crédito, ¿no? Pero los bancos se han resistido, por decirlo así, a utilizar esas medidas de capital. Sí han sido más efectivas las medidas de flexibilidad en la normativa de provisiones, ¿no? Y ahí sí que han sido más efectivas. Pero las normativas de flexibilización de capital, de requerimientos de capital, no, los bancos han continuado capitalizándose también porque los supervisores han objetado la distribución de dividendos y los bancos lo que han hecho pues ha sido aumentar su capital dado que no podían repartir dividendos, ¿no? Pero afortunadamente lo cierto es que han resistido bien, pues esa posición de capital ha evitado cualquier tipo de situación de desconfianza hacia la salud del sistema financiero, ¿no? Eso no se ha producido. Bueno, José Manuel, darte las gracias de parte del Club de Gestión de Riesgo de República Dominicana. Francisco Villa, no sé si quiere decir algunas palabras ya finales. No te oímos, Paco, estás en mute. Ahora. Sí, muy rápido, porque no hemos pasado unos minutos, pero la verdad es que creo que es importante para todos ustedes, aquellos que no lo saben, conocer cuál es la oferta que el Club de Riesgos de Costa Rica ofrece en capacitación, ¿no? Y bueno, la verdad es que es algo que ustedes han podido comprobar la calidad de los ponentes, porque Desviat tiene varios cursos y certificaciones sobre temas relacionados también con el estrés test y con lo que han escuchado el día de hoy. Y bueno, pienso que en los próximos meses de septiembre pues hay temas tan importantes como lo que se avecina tras la moratoria en la mayoría de los países y que vemos que está muy demandado, y es la certificación sobre cómo gestionar el riesgo de crédito tras la moratoria,
Creo que es un curso muy atractivo y dentro del ámbito de los innovadores, pues creo que la innovación y la transformación digital, que empieza el 27 de septiembre de este mes, nos puede dar una visión muy integral de cuáles son los retos venideros y para ello también, para poderlo afrontar todas las ventajas que las nuevas tecnologías nos dan, también tenemos otra capacitación relativa a cuál es la estrategia que tenemos para gestionar los datos de una entidad, porque difícilmente vamos a poder utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías si no tenemos unos datos dispuestos para poderlas instrumentar. Porque una cosa es comprarse una máquina y un ordenador, y otra cosa es potente y otra cosa es poder aplicar todas las técnicas modernas, tanto de disruptivas como en la nube, si no tenemos los datos dispuestos para poder gerenciar la entidad, o ya sea pública o privada, ya sea supervisor o supervisado. Entonces, también tenemos seminarios y cursos a la medida y que ustedes pueden conocer perfectamente a través de la página del club, ¿no? Simplemente agradecerle por esta participación y ofrecernos nuevamente a su disposición para cualquier cosa. Como habéis visto, pues tanto el club como José Manuel Desviat ha dejado sus coordenadas para poder contactar cualquier duda, ¿no? Muchas gracias y disculpar estos 10 minutillos que no hemos pasado lo previsto, ¿no? Bueno, pues pasen buen resto del día a todos. Muchas gracias. Lo mismo digo. Chao.